Hola mis alumnos de primero medio, vamos a iniciar la retroalimentación de la guía 1. Espero todos se encuentren bien. Aquí les muestro los puntos a tratar en la revisión de esta guía, que van desde la clasificación de los números, cómo transformamos decimales a fracción y viceversa, problemas sobre la recta numérica y ejercicios de aplicación y de operatoria. Clasificación de los números. Dentro del conjunto de los números tenemos a los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Los números naturales son los números que utilizamos normalmente para contar. Los enteros incluyen a los positivos, los negativos y el cero. Los racionales son todos aquellos números que los podemos expresar como la razón de dos números enteros. Y los números reales que a su vez se clasifican en racionales e irracionales. Los números racionales. Aquí tenemos un esquema de clasificación de los números racionales. Tenemos cuando se presentan en forma de fracciones y decimales. Las fracciones pueden ser propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador y siempre dan menores que 1. Las impropias, cuando el numerador es mayor que el denominador y su resultado es mayor que 1. Y las mixtas, cuando está conformado por una parte entera y una fracción. Los decimales a su vez se clasifican en finitos e infinitos y ahí se muestran ejemplos. Los infinitos en periódicos y semiperiódicos. Aquí se muestran las partes de una fracción. Tenemos el numerador y el denominador y el resultado es el cociente. Seguidamente se muestra la estructura de un número racional cuando se expresa como decimal. Tenemos la parte entera, que en este caso es el 1, y la parte decimal, el 4. Siguiendo con el esquema de los números decimales, que se clasifican en finitos e infinitos. Los finitos cuando tienen un número determinado de cifras decimales y los infinitos cuando las cifras decimales son infinitas. Hay los periódicos cuando después de la cifra decimal tenemos uno o más números que se repiten indefinidamente, y los semiperiódicos cuando después de la cifra decimal tenemos números que no se repiten y números que se repiten indefinidamente. Los números infinitos periódicos tienen en la parte decimal, como ya dijimos, un número que se repite indefinidamente. Ese número se llama el período. Y los infinitos semiperiódicos tienen en la parte decimal números que no se repiten, que se llaman anteperíodo, y otros que se repiten indefinidamente, que es el período. Aquí se muestra una de las actividades de la guía, que se dan una lista de números expresados en forma entera, negativos, fracciones, decimales, y se iba a indicar si pertenecía al campo de los números naturales, enteros o racionales. Aquí se muestran las respuestas correctas a esa actividad. Vamos a ver ahora cómo transformamos decimales en fracciones. Decimal finito a fracción. Vemos acá un ejemplo que es 0,75 y lo tenemos que transformar a fracción. Para eso vamos a colocar en el numerador el número sin la coma y en el denominador vamos a colocar la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga la cifra. En este caso son 2. Entonces queda 75 entre 100. Simplificado nos da 3/4. Tenemos un decimal infinito periódico a fracción, en este caso 3,2 periódico. Para transformarlo a fracción voy a colocar en el numerador el número sin la coma, que sería 32, menos la parte entera, que sería 3, entre el numerador, que sería en un 9, porque el periodo tiene una sola cifra. Entonces me quedaría 29/9. Aquí tenemos un número decimal infinito semiperiódico a fracción. Como ejemplo tenemos el 2,13, donde 1 es el anteperíodo y 3 es el período. O sea, es la cifra que se repite. En el numerador que vamos a colocar el número completo sin la coma, le resto todo lo que está antes del período, en este caso es 21, y lo voy a dividir entre tantos 9 como cifras tengan el período. Aquí es una sola cifra, es un solo 9. Y tantos ceros como cifras tengan el anteperíodo. Aquí es una sola cifra, luego es un 0.
El resultado me da 32 sobre 15 ya simplificado. Para pasar de fracciones a decimales, simplemente dividimos el numerador entre el denominador y me pueden dar diferentes resultados. En este caso tengo un ejemplo que es 3/4, el resultado es 0,75 y me dio un decimal finito. Otra de las actividades de la guía era ubicar en la recta numérica un determinado número de puntos. Aquí los mostramos. Y en primer lugar, para hacer esta actividad, llevábamos las fracciones a decimales. Seguidamente, para facilitar, los ordenamos de menor a mayor. Aquí tenemos la ubicación de 4 de los puntos. Y luego los colocamos sobre la recta numérica, verificando los positivos del lado derecho del 0, los negativos del lado izquierdo del 0 y acá se muestran los resultados. Otra de las actividades de la guía era resolver un ejercicio que decía así. Tenemos los estudiantes de primero medio que limpiaron los alrededores de un río. El área total que ellos limpiaron fue dividida en 4 áreas más pequeñas y ese trabajo fue distribuido en grupos. Entonces queremos determinar cuánto era el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4 y me daban algunos valores. Pedían el área total y el resultado se pedía en números decimales. Primero que nada buscamos el área 1, que es A. Me decían que eso es 280 entre 5 y lo calculamos. Después calculamos el área 2, que es B, que era el doble del área 1. Entonces, eso me daba 112 metros cuadrados. C me daban que era el área 3, era 205,5 menos el área 1. Como ya la conozco, en total me daba 149,5. Y D, que era el área 4, era 154 menos 31 medios. Resolvemos esa expresión y me daba 123,5. El área total que limpiaron los estudiantes fue la suma de todas las áreas. En este caso, 441 metros cuadrados. Acá vemos otro de los ejercicios de la guía, que era un cuadro que estaba conformado por 3 columnas. En la primera columna me daban las cifras y la segunda y la tercera columna había que rellenarla con la forma decimal y la forma de fracción. Para el primer caso, por ejemplo, 3/9. Cuando yo lo divido 3 entre 9, me da un decimal infinito periódico, o sea, 0,333, que se representa en forma de resumida, así como está. Cuando yo voy a transformarlo a fracción, en la tercera columna coloco el procedimiento. Y así se hizo para los otros casos. En esta lámina se presentan otro de las actividades de la guía, que era transformar números decimales en fracciones. Se muestran 4 de los números que estamos solicitando en la guía y el procedimiento que se aplicó, que es el mismo ya explicado en láminas anteriores. Y con esto damos por terminado la retroalimentación de la guía 1.